discutamos ese tema de los supuestos. Entonces vamos a hablar de supuestos. Y el primer supuesto que estaba mencionando César es el de la divisibilidad. Y vamos a hablar sobre divisibilidad. Divisibilidad. Listo. Entonces, estaba diciendo que cuando uno ya necesita que sus variables tomen valores enteros, ya no es programación lineal clásica, sino que es programación con variables enteras, y un caso especial de las enteras son las binarias. ¿Listo? Entonces, en ese caso, el supuesto no se conserva, ¿sí? Yo diría una cosa que me adelanta un poco a los temas, y es que en los problemas de programación con variables enteras y con variables binarias, yo realmente lo que estoy haciendo todavía es resolver problemas de programación lineal. Lo que pasa es que tengo que agregarle unas reglas de decisión al trabajo de solución, y en algunos casos tengo que resolver problemas muy similares, pero muchas veces, ¿ya? Por ejemplo, si yo declaro que una variable es entera y esa variable puede tomar valores de 0, 1, 2, 3, es para encontrar la verdadera solución del problema, yo podría tener que resolver todo el problema, pero fijando la variable en 0. Todo el problema fijando la variable en 1. Todo el problema fijando la variable en 2 y así sucesivamente. O sea que finalmente tendría que resolver un problema similares varias veces, cambiando ese valor. ¿Ya? ¿No sería una variable, no un parámetro? No, es una restricción. Para hacer los experimentos toca convertirla en una restricción. Entonces toca, por decirte algo, tomar la variable y decirle con una restricción, esta variable es igual a 0 por obligación, y resuelva para todas las demás. Y él va a hacer, ¿verdad? Realmente en ese detalle de la operación matemática que se hace con las variables enteras y binarias no vamos a entrar en el curso, porque ese es un campo de estudio pues muy específico y un campo de estudio aparte. Para darles una idea del asunto, el capítulo donde están las variables enteras y binarias tiene como 90 páginas y nosotros vamos a ver como las primeras 20. O sea, ahí juiciositos más bonitos, ¿sí? Porque ese tema de cómo es la forma más eficiente de buscar la solución en esos espacios con valores discretos todavía es un tema que se investiga mucho. Como hay modelos en uso en la industria tan grandes con variables enteras y variables binarias, si yo logro inventar algoritmos más rápidos, más eficientes, más sencillos, eso es de mucho valor, ¿ya? Entonces todavía se le investiga a todo ese tema. En el libro, si ustedes tienen la inclinación de estudiar un poco más sobre el tema, ahí están algunas explicaciones, pero el libro pues nuestro tiene una característica muy interesante, y es que es un libro que sirve dependiendo de las partes que uno quiera usar para pregrado, maestría o doctorado. O sea, hay unas partes que sí son ya bien detalladas en el funcionamiento matemático del asunto. En este curso no entramos a tanto nivel de detalle. Pero volviendo a la pregunta inicial, entonces, el supuesto de la divisibilidad básicamente nos dicen que las variables son reales, o sea que pueden tomar valores decimales, 0.7, 0.8425, tal. También después de decir eso, hay problemas que aún siendo programas lineales, por su propia característica matemática, suelen dar valores enteros sin que yo tenga que poner la restricción. Por ejemplo, los problemas de redes de abastecimiento suelen dar valores enteros. De que yo tengo que mover en un camioncito de aquí a allá y de tal fábrica a tal centro de distribución, suelen dar valores enteros. Los problemas de asignación suelen dar valores enteros. Los problemas de redes suelen dar valores enteros. Y algunas variantes, en algunos casos, los problemas de horarios y turnos, ¿ya? Pero ahí sí no siempre. Yo ya he observado algunas soluciones con .5 que me parecieron rarísimas, pero como no hay una restricción de enteras, ese valor puede dar. Listo, entonces ese es el tema de la divisibilidad. ¿Alguna pregunta sobre eso hasta ahora? ¿No? Dale. No, pero lo ponía como en la mesa porque pues ya se tiene como una solución a cuando el supuesto de visibilidad, digamos, no se cumple. Pero yendo más allá del otro supuesto de certidumbre. Certidumbre. ¿Hay alguna alternativa también, como en el caso en el que se viole, como en la divisibilidad, que hay una alternativa? Pero fíjate,
ahí volviste a decir que se viole y yo en realidad estaba contando que en realidad no se viola, sino que como el problema es distinto, que ya no es con variables continuas, sino enteras, toca hacer otras operaciones, pero la programación lineal siempre que funcione, funciona con divisibilidad. ¿Sí me explico? No existe un algoritmo para hacer programación lineal que no asuma que las variables son divisibles. Entonces, que no se cumple mejor. Para hacer programación lineal siempre se cumple, siempre se cumple. Miremos el de certidumbre. Yo diría que el de certidumbre es uno de los supuestos que hacen que la programación lineal a algunas personas, a algunos autores, no les guste, porque dicen, bueno, es que el mundo está lleno de incertidumbre, el mundo está lleno de variaciones. Entonces, por decir algo, ¿qué pasa si yo hago un modelo suponiendo que la tasa de cambio va a ser 3.200 pesos por dólar y resulta que en todo el periodo de análisis la tasa de cambio nunca fue 3.200, sino que en la vida real fue 3.400, casi 3.500? O por el otro lado se bajó a 3.200, 3.100. Entonces dice uno, ajá, ¿qué hago yo? Resulta que en general, como palabra general, podría decir yo que muchos modelos de programación lineal, los modelos de programación lineal son eficientes. Lo que quiere decir es que si es un modelo que no tiene pues un espacio de solución inmenso, sino un modelo normal, se resuelve en muy pocos segundos o menos de un segundo. ¡Pum! Rapidísimo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con el tema de la incertidumbre? Yo puedo ensayar escenarios. De hecho, esta es una de las cosas que vamos a hacer este semestre que no hemos hecho en otros con la gente de investigación, o sea, vos mismo. Porque fíjate, supongamos que pensamos que la tasa de cambio puede tener un montón de valores diferentes y yo quiero hacer modelos donde el valor de la tasa de cambio esté allí presente. Entonces, una cosa que yo sí puedo hacer es hacer un modelo con la tasa de cambio en 3100 y correrlo. Hacer un modelo con la tasa en 3110 y correrlo. Si son rápidos de correr, yo puedo correr cientos o miles de modelos, sacar los resultados y hacerles un análisis estadístico. Yo sí puedo hacer eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso que yo acabo de decir, cuando yo quiero variar valores de parámetros y quiero variar varios a la vez, cambiar varios a la vez, yo puedo hacerlo con la disciplina de diseño de experimentos, ¿cierto? O lo puedo hacer con disciplina de simulación Monte Carlo. Entonces, le pido al simulador que construya como las tuplas, el paquete de datos que va a ir en el programa, resuélvalo y que me guarde con un identificador el resultado, que me lo guarde en alguna variable, en alguna base de datos, lo guardo allí. Y luego yo digo, bueno, ¿qué es lo que sería más probable que ocurriera en el universo? No, lo más probable está por aquí. Miremos cuáles de las soluciones propuestas son robustas y aguantan mejor en la mayor cantidad de los escenarios. Entonces ahí, por ejemplo, el espacio mío de soluciones, hagan de cuenta como un área. Realmente puede ser un área, pero de múltiples dimensiones porque pueden ser múltiples parámetros los que yo he cambiado, ¿cierto? Si yo cambiara los parámetros, entonces sería un área. Ahí están las soluciones. Y yo podría pintar dónde cada solución que me dio, dónde es aplicable y ver de toda el área disponible qué solución me cubre la mayor área. Y esa es la solución que yo implemento, porque es la que me cubre la mayor cantidad de casos de probabilidad que pueden ocurrir en los parámetros. Esa es una cosa que yo quiero hacer y quiero hacer el gráfico. Cuando yo digo quiero hacer es que quiero que ustedes hagan. Se acostumbre de que cuando un profesor dice quiero que hagamos es que en realidad quiere que ustedes hagan, ¿no? Pero entonces, una cosa que uno puede hacer es ese tema de los escenarios, ¿sí? Después de decir eso, en cada corrida de un modelo de programación lineal, sí necesito que los datos en esa corrida sean estáticos, o sea, una foto. Yo no puedo manejar distribuciones de probabilidad dentro de la matemática de la programación lineal. Es que la programación lineal, vamos a ver más adelante, pero cuando ustedes muchos ya lo vieron en el pregrado, la programación lineal viene del álgebra lineal y por eso se llama álgebra lineal. Y en álgebra lineal yo tengo que conocer los valores de antemano, no utilizo distribuciones de probabilidad. ¿Listo? Bueno, ahí ya van dos supuestos. ¿Qué más había? Hay uno que es el de la proporcionalidad y el otro es el de la aditividad. Bueno, el supuesto de la proporcionalidad se refiere a que
los efectos de cualquier cosa en un modelo de programación lineal conservan esas relaciones lineales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo en una función objetivo tengo que, voy a pintar un ejemplo por aquí. Yo tengo una función objetivo de costos, ¿cierto? Y tengo que minimizar z igual a 40x más 20y. Listo. Esto es lo que quiere decir de una forma muy sencilla, es que si x es igual a 1, entonces su aporte en el costo es 40. Y si x es igual a 20, su aporte en el costo va a ser 800. ¿Ya? Ojo que en muchos casos la vida práctica y la vida empresarial no es lineal para ese tipo de cosas, ¿sí? Ejemplo clásico que también lo podemos tratar con programación lineal, pero originalmente parecería que no. Si yo compro entre 1 y 1000 unidades, me las dan a 10 pesos. Pero si compro entre 1001 y 2000, me las dan a 9 pesos. Pero si yo compro entre 2001 y 3000, me las dan a 8 pesos. ¿Sí lo ven? El descuento, ¿qué hace? Que esa relación no sea siempre 40x, sino que es 10x cuando el valor de x está entre un número y otro. 9x cuando está entre 1001 y 2000. Y 8x cuando está entre 2001 y 3000. ¿Sí? Entonces, dice uno, o sea que los modelos de programación lineal no sirven para problemas con descuentos. Yo no dije eso. Simplemente es que yo lo que no puedo hacer es usar un condicional. El precio es tanto if x mayor o igual que 1001, menor o igual que 2000. Ese es el que no puedo usar. Pero forma de hacer el modelo sí hay. Normalmente lo que hacemos es que lo descomponemos en varias variables que están en los rangos. Entonces hay unas x1 que me sirven entre 1 y 1000. Y hay unas x2 que me sirven entre 1001 y 2000. Y hay unas x3 y así lo modelamos separando porque en esos rangos el precio sí va a ser constante. Y si es un descuento de todas las unidades, también hay forma de modelarlo utilizando variables binarias, no se preocupen, o sea, se puede. Pero en esencia lo que quiere decir la proporcionalidad es que las relaciones lineales que están en el modelo siempre se conservan, ¿ya? O sea que el efecto de una unidad, o mejor dicho, el efecto de 100 unidades es 100 veces multiplicado el efecto de una unidad. Eso es, ¿listo? Y el último supuesto era el de la aditividad, me estaban diciendo ustedes, ¿cierto? Bueno, entonces escribámoslo allí, porque lo que vamos a hacer es que lo explicamos con el mismo ejemplo que está allá arribita. Bueno, aditividad. Chao. Resulta que, fíjense cómo está escrita la función objetivo en ese ejemplo. 40x más 20y. Voy aquí. Chao. 40x más 20y. Como lo que yo debo tener en mi función objetivo y en todas las restricciones deben ser relaciones lineales, fíjense que eso quiere decir que yo no debo tener este tipo de situaciones. 1, yo no debo tener x por y, eso ya no es lineal. 2, yo no debo tener x sobre y, tampoco es lineal. 3, yo no debo tener x elevado a algún exponente diferente al 1. O sea que a la menos 1 sería 1 sobre x, no me sirve. Tampoco me serviría x al cuadrado. Y tampoco me serviría raíz de x, que es como x elevado a la 1 medio, ¿sí? A la 1 medio. Ninguno de esos exponentes diferentes al 1 me sirve. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las funciones objetivo y las restricciones las armamos de esta forma. Si x vale 10 y y vale 20, entonces z vale 40 por 10, 400. Y 20 por 20 también 400. ¿Ya? Simplemente la z es el resultado de la suma de los aportes de x y los aportes de y. Ojo que en la aditividad también se puede tener el signo menos. ¿Sí? Entonces la aditividad lo que nos dice básicamente es que las restricciones y la función objetivo las construimos sumando o restando los aportes de las distintas variables que hay en el problema. Básicamente eso es. Por eso también tiene toda esa relación de prescribir o de prohibir la multiplicación entre variables, la división entre variables, ¿sí? Y se acuerdan que en algún pasaje bíblico, bueno, los que han visto o han escuchado sobre la Biblia,
En algún pasaje bíblico, creo que es Jesucristo, le dice a uno de sus apóstoles, tranquilo que me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Hay un pasaje así cerca pues a todo el tema de la crucifixión, ¿cierto? Pues escúchenme bien, al menos uno de ustedes, antes de que se acabe el curso, me va a multiplicar 2 variables. Lo puedo garantizar. Porque va a llegar un punto en el cual la tentación va a ser muy grande. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Sobre todo cuando veamos las binarias, la tentación de multiplicar una variable binaria por una continua para lograr un control va a ser muy fuerte y lo van a hacer, a pesar de que hoy, desde el segundo día de clase, les dije que no lo hicieran. Ay, profe, es que se me ha olvidado. Bueno, a uno se le pueden olvidar cosas, pero esa es una profecía que yo hago, ¿no? Con base, ¿saben en qué? Con base en que he visto en semestres anteriores que es una ocurrencia muy común, ¿ya? Que uno trata de facilitarse la vida multiplicando esas 2 variables para hacer un control, establecer un control. Entonces, de una vez, no lo hagan que no sale bien, eso, ahí mismo se enoja el modelo y ojo, paro allí. Estos 4 supuestos que estamos viendo aquí son válidos para la programación lineal. Esto no es para todas las clases de programación matemática. Hay programación matemática con multiplicación de variables. Hay programación matemática con variables al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que la programación lineal de todas las clases de programación que hay es la más fácil. Por eso la vemos de primera. Y a pesar de ser la más fácil, es muy eficiente y se usa mucho y funciona muy bien. ¿Ya? Entonces, ustedes van a ver a profesores expertos en programación lineal, por ejemplo, el profe Carlos Julio. Cuando él está haciendo un modelo y tal, cuando llega un punto en el cual es obligatorio hacer un modelo que no es lineal, él apenas se hace como, ay, no es lineal. Bueno, hagámoslo. Hay técnicas para eso, ¿sí? Pero esas técnicas, pues no las vamos a ver en este curso. Entonces, no piensen, no se lleven grabados estos 4 supuestos como si fueran válidos para todas las formas de modelación y de programación, porque no es cierto, no es así. Son válidas específicamente para lo que vamos a ver en este curso. Esta es la programación lineal. Bueno, espérenme un segundito, yo paro esta grabación que a mí me gusta